Un mundo feliz, por Aldous Huxley, parte 57. Le bastaba pulsar un botón o girar una manija. Fue para él una delicia hacer algo que exigía habilidad y paciencia. Casi había terminado de dar forma al arco cuando se dio cuenta con un sobresalto de que estaba cantando. Cantando. Fue como si, tropezando consigo mismo desde fuera, se hubiese descubierto de pronto en flagrante delito. Se sonrojó abochornado. Al fin y al cabo, no había ido allí para cantar y divertirse, sino para escapar al contagio de la vida civilizada, para purificarse y mejorarse, para enmendarse de una manera activa. Comprendió decepcionado que, absorto en la confección de su arco, había olvidado lo que se había jurado a sí mismo recordar siempre. La pobre Linda, su propia asesina violencia para con ella, los odiosos mellizos que pululaban como gusanos de dolor y el remordimiento del propio John, sino a los mismos dioses. Había jurado recordar y había jurado reparar incesantemente. Y allá estaba, trabajando en su arco, cantando, así tal como suena, cantando. Entró en el faro, abrió el bote de mostaza y puso a hervir agua en el fuego. Media hora después, 3 campesinos deltamenos de uno de los grupos de Bokanovsky de Puttenham se dirigían en camión hacia Ilsted y desde lo alto de la colina quedaron asombrados al ver a un joven de pie en el exterior del faro abandonado, desnudo hasta la cintura y azotándose a sí mismo con un látigo de cuerdas de nudos. La espalda del joven aparecía cruzada de sangre, horizontalmente por rayas escarlata, y entre surco y surco discurrían los hilitos. El conductor del camión detuvo el vehículo a un lado de la carretera y junto con sus 2 compañeros se quedó mirando boquiabierto aquel octavo latigazo. El joven interrumpió su castigo, corrió hasta el borde del bosque y allá vomitó violentamente. Luego volvió a coger el látigo y siguió azotándose. 9, 10, 11, 12. Ford, murmuró el conductor. Y los mellizos fueron de la misma opinión. Ford, dijeron. 3 días más tarde, como los búhos a la vista de una carroña, llegaron los periodistas. Secado y endurecido al fuego lento de leña verde, el arco ya estaba listo. El salvaje trabajaba afanosamente en sus flechas. Había cortado y secado 30 varas de avellano y las había guamecido en la punta con aguzados clavos firmemente sujetados. Una noche había efectuado una incursión a la granja avícola de Puttenham y ahora tenía plumas suficientes para equipar a todo un ejército. Estaba empeñado en la tarea de acoplar las plumas a las flechas cuando el primer periodista lo encontró. Silenciosamente, calzado con sus zapatos neumáticos, el hombre se le acercó por detrás. «Buenos días, Mr. Salvaje», dijo. «Soy el enviado de El Radio Horario». Como mordido por una serpiente, el salvaje saltó sobre sus pies, desparramando en todas direcciones las plumas, el bote de cola y el pincel. «Perdón», dijo el periodista, sinceramente compungido. «No tenía intención». Se tocó el sombrero de copa de aluminio, en el que llevaba el receptor y el transmisor telegráfico. «Perdone que no me descubra», dijo. «Este sombrero es un poco pesado». «Bien», como le decía, «me envía el radio. ¿Qué quiere?», preguntó el salvaje ceñudo. «Bueno, como es natural a nuestros lectores, les interesaría muchísimo». Ladeó la cabeza y sonrió. Adquirió un matiz casi de coquetería. «Solo unas pocas palabras».
de usted, Mr. Salvaje. Y rápidamente, con una serie de ademanes rituales, desenrolló 2 cables conectados a la batería que llevaba en torno de la cintura. Los enchufó simultáneamente a ambos lados de su sombrero de aluminio, tocó un resorte de la cúspide del mismo y una antena se disparó en el aire. Tocó otro resorte del borde del ala y, como un muñeco de muelles, saltó un pequeño micrófono que se quedó colgando, estremeciéndose a unos 15 centímetros de su nariz. Se bajó hasta las orejas un par de auriculares, pulsó un botón situado en el lado izquierdo del sombrero que produjo un débil zumbido. Hizo girar otro botón a la derecha y el zumbido fue interrumpido por una serie de silbidos y chasquidos estetoscópicos. Al habla, dijo por el micrófono. Al habla, al habla. Súbitamente sonó un timbre en el interior de su sombrero. ¿Eres tú, Edsel? Primo Mellón, al habla. Sí, lo he pescado. Ahora Mr. Salvaje cogerá el micrófono y pronunciará unas palabras. Por favor, Mr. Salvaje. Miró a John y le dirigió otra de sus melífulas sonrisas. Diga solamente a nuestros lectores, ¿por qué ha venido aquí? ¿Qué le indujo a marcharse de Londres? ¿Al habla tan precipitadamente? Y dígales también algo, naturalmente, del látigo. El salvaje tuvo un sobresalto, como se habían enterado de del látigo. El salvaje tuvo un sobresalto. Todos estamos deseosos de saber algo sobre el látigo. Díganos también algo acerca de la civilización. Ya sabe. Lo que yo opino de la muchacha civilizada, solo unas palabras. El salvaje obedeció con desconcertante exactitud. Solo pronunció 5 palabras, ni una sola más. 5 palabras, las mismas que había dicho a Bernard, propósito de arquicantre comunal de Canterbury. Hani, son esotzna. Y agarrando al periodista por los hombros, le hizo dar media vuelta. El joven se reveló apetitosamente, provisto de materia carnosa en el trasero. Tomó puntería y con toda la fuerza y la precisión de un campeón de fútbol, soltó un puntapié prodigioso. 8 minutos más tarde, una nueva edición de El Radio Horario aparecía en las calles de Londres. Un periodista del Radio Horario recibe de Mr. Salvaje un puntapié en el coxis, decía el titular de la primera página, sensación en Surrey. Y sensación en Londres también, pensó el periodista a su vuelta, cuando leyó estas palabras. Y lo que era peor, una sensación muy dolorosa, tuvo que tomar asiento con mucha cautela a la hora de almorzar. Sin dejarse de amedrentar por la contunción preventiva en el coxis de su colega, otros 4 periodistas enviados por el Times de New York, el Continuo de 4 Dimensiones de Frankfurt, el Monitor Científico Fordiano y el Espejo Delta, visitaron aquella tarde el Faro y fueron recibidos con progresiva violencia. Desde una distancia prudencial y frotándose todavía las doloridas nalgas, el periodista del Monitor Científico Fordiano gritó: «¡Pedazo de tonto! ¿Por qué no toma un poco de soma?» «Fuera de aquí», contestó el salvaje. El otro se alejó unos pasos y se volvió. El mal se convierte en algo irreal con un par de gramos. Cojacuá y yat. Ya, el dolor es una ilusión. Así, dijo el salvaje, y sujetando una gruesa vara avanzó un paso. El enviado de El Monitor Científico Fordiano echó a correr hacia su helicóptero. A partir de aquel momento el salvaje gozó de paz por un tiempo.
Llegaron unos cuantos